Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, hijitos? No me imagino el frío que tendrán. Un poquito, sí. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, hijitos? Mucho frío hace. Abríguense, ¿sí? A ver, vamos a ver hoy día nuestra clase es MRU. Cuando lo dejamos entrar, todo ya está. Voy a compartir, ¿no? ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Ya. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer entonces MRU. MRU es demasiado sencillo. ¿Qué significa MRU? Significa movimiento rectilíneo constante. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Pero qué quiere decir? Que la velocidad tiene que ser constante. Constante es igual a decir que si parto con una velocidad X, también tengo que tener esa misma velocidad hasta el final y durante todos los tramos. Por eso que se le dice velocidad constante. Hoy día estamos 26. ¿26 estamos? 26. Fecha 26/06 del 2020. Tema MRU. Ese será 1 o 2 en este caso. Vamos a ver. Miren, quiero decirles también, muchachos, que a partir del martes se empiezan los exámenes mensuales del segundo bimestre. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Empieza de acuerdo al horario, no sé cómo lo habrá decretado el profesor Ceballos, que lo está colocando ahí, ¿no? Pero empiezan los exámenes. Fíjense, no es. Ustedes dirán, uy, ay, ay, qué fácil va a ser. Por si acaso, van a ser solamente mucho menos preguntas que en el examen bimestral.
El problema es que terminan el examen, que va a durar más o menos unos 20, 25 minutos, media hora, y en la siguiente parte sí tienen que avanzar sus clases. Tienen que avanzar sus clases. No es como el bimestral que dan un examen y se van, ¿no? Acá no, acá se tienen que avanzar las clases. Para que estudien bien, ¿no? Para que estudien normal. El lunes ustedes saben que el lunes es feriado. ¿Se levantarán un poco más tarde? No lo sé. Pero les aconsejaría que estudien bastante. Bastante estudien, repasen. ¿No? Y sus libretas creo que les van a entregar en esta semana. O ese día. El primer sábado de julio creo que o sea, tengo entendido, no sé. Pero le van a entregar ya sus libretas, ya muchachos. No se preocupen que todos lo están haciendo magníficamente hasta ahora. A ver, entonces ahora sí empezamos acá. Para empezar el movimiento rectilíneo uniforme, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta son dos características. Perdón, ustedes saben que el movimiento rectilíneo uniforme es parte de una ciencia de la física, que es la cinemática. La cinemática se encarga en el estudio del movimiento. Y el movimiento rectilíneo uniforme, pues sencillamente en base a dos características, que es la trayectoria y la velocidad. La trayectoria que describe el móvil es una línea recta. En este caso, por eso dice movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad debe ser constante, ¿no? La velocidad constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia, no varía su velocidad. Desde el inicio hasta el final, su velocidad es la misma. Entonces, nosotros podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme recorre distancias en tiempos iguales, ¿no? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si yo hago en 50 metros una velocidad de 10 metros por hora, de 10 metros por segundo, quiere decir que en los otros 50 metros también voy a tener esa velocidad de 10 metros por segundo. Hasta que llegue al final también con 10 metros por segundo. Eso es lo que me está indicando esos valores. Por eso que voy a colocar acá. Es el movimiento por ejemplo, rectilíneo, uniforme. ¿Qué significa? Que la velocidad no varía. Porque se mantiene constante. No varía porque se mantiene constante. Esta palabra constante significa lo siguiente. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. No se olviden de eso, ¿eh? En tiempos iguales. Si nosotros hacemos, por ejemplo,
¿cómo les puedo decir? Me avisan si hay alumnos esperando, ¿eh? Si nosotros decimos que acá hay una pista, por ejemplo, una esfera, oiga, imaginémonos que acá tenemos, por ejemplo, 80 metros. Miren, y acá hay otro, 80 metros. Hasta que llegue hasta el final. Acá también. Acá todos son 80 metros. ¿No? Punto A y punto B. Miren, acá vas a tener, imaginemos que en 80 metros haga 5 segundos el tiempo. Ojo, el tiempo acá también va a ser 5 segundos y acá 5 segundos. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ojo, y su velocidad desde que empieza hasta que termina va a ser la misma. Si yo tengo acá una velocidad 10 metros por segundo, oígame, acá también va a ser 10 metros por segundo. Y acá también va a ser 10 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? No obstante que acá el recorrido final va a ser, por ejemplo, 8 por 3, 240 metros. Y acá el tiempo va a ser 15 segundos. ¿No es cierto? Pero ¿qué quiere decir? Que no varía. No va a variar ese recorrido. No va a variar ese recorrido. Entonces, eso es básicamente lo que me está indicando o sea, la forma como me está indicando, ¿no? El trámite. Y la fórmula, y acá voy a colocar entonces, y la fórmula que se va a utilizar acuérdense que va a ser la siguiente. Esta forma es la que se va a utilizar. Usualmente nosotros decimos en un triangulito. Tenemos acá. Esto en física generalmente siempre lo usan. ¿No? Este triangulito nos va a indicar esto. Por ejemplo, esta es la fórmula general que vamos a utilizar. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se llama esa fórmula? Esa fórmula es distancia, velocidad por tiempo, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero hay una mnemotecnia, ¿no? Mnemotecnia en la cual uno utiliza tal vez algunas palabras, unas fechas
para acordarse de otras fechas, ¿no? De otras, en este caso, fórmulas. A veces uno decir, ya, distancia es igual a velocidad por tiempo, pasa unos días y uno se olvida. El triangulito, uy, ¿cómo era el triangulito? Primero velocidad, después distancia, tiempo, uno se olvida. Entonces yo siempre utilizo una mnemotecnia, ¿no? Que me acuerdo. Y con eso me voy a acordar siempre. Por ejemplo, distancia igual velocidad por tiempo, yo lo utilizo acá como Dios lo ve todo. Con eso hago, esa es la fórmula que utilizo para eso. Dios lo ve todo. Y eso lo vamos a observar después, cuando les diga acá, por ejemplo, lo que tengo que explicarles acá son, por ejemplo, en un problema, o sea, en los problemas, o en los ejercicios, mejor, ¿no? En los ejercicios, siempre se debe de trabajar con un mismo sistema. ¿Qué significa esto? Se trabaja con el MKS o con el CGS. MKS es metro, metro, kilómetro, segundo, y el otro es centímetro, gramo o segundo. Con uno de los 12 que se va a trabajar. Pero a veces en los problemas le viene de las dos formas. Y uno tiene que utilizar el proceso de transformación. Hay que transformar esos sistemas a uno solo. Si yo quiero transformar, por ejemplo, acá dice, si yo deseo transformar de kilómetros a metros, voy a utilizar este sistema. Por ejemplo, tengo 108 kilómetros por hora y quiero pasarlos a metros por segundo. ¿Qué debo hacer? Oiga, miren, acá vamos a colocar 108 kilómetros por hora. Lo voy a multiplicar, en primer lugar, acuérdense, acá lo voy a colocar a metros. 1000 metros. Y acá, ¿cuánto tiene la hora? ¿Cuántos segundos tiene la hora? 1600. 3600 segundos. 3600 segundos. Oiga, miren, elimino los dos ceros. Par, ¿no? Mitad de 10, 5. Mitad de 36, 18. Por eso que cuando yo quiera, siempre, escúcheme bien, cuando yo quiera transformar de kilómetros a metros, de frente voy a colocar 108 kilómetros por hora por 5 sobre 18. Siempre va a ser 5 sobre 18. ¿Esto cuánto va a ser el resultado? Acá se puede simplificar, ¿no? Se puede simplificar. Mitad de 108, ¿cuánto es? 54. Mitad de 18, 9. Acá, 5 más 4, 9. Es divisible entre 9, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto será una tercia. Una tercia. Acá es 18. Tercia 54, 18. Tercia de 9, 3. Seguimos simplificando.
tercia 18, 6, tercia 1. Entonces tengo acá 6 por 5. ¿Qué me va a salir? 30 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Así sale. O sea, 108 kilómetros por hora es igual a decir 30 metros por segundo. Ahí está, cuál es el resultado. Ahora, si yo quiero, por decir, si yo quiero transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, sencillamente lo hago a la inversa. Digo acá, 30 metros por segundo. De frente lo voy a hacer, si este empezó, acuérdense, 5:18. Entonces voy a hacer 18 quintos. ¿Cuánto va a salir? Por ejemplo, quinta, 1. Quinta de 30, 6. Yo voy a decir 6 por 18. ¿Cuánto va a ser? 6 por 18. 6 por 8, 48. 6 por 1, 6. Más 4, 108 kilómetros por hora. Este es el proceso de transformación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué fácil es? No requiere muchas cosas. El transformar, acuérdense, de kilómetros a metros, se hace el proceso por 5/18. Y el proceso de metros a kilómetros, se hace el proceso de 18 quintos. Nada más. Además, eso ustedes creo que ya lo tenían más claro, ¿no? Este proceso de transformación sí les han explicado, ¿no? En años anteriores. ¿Escucho? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Aló? No sé. Sí, sí, no se había explicado. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver en los problemas. Es sencillo. No es difícil, alumnos. Es totalmente sencillo. A ver, veremos acá. También quiero decirles que hay el tiempo de encuentro. Esta es la fórmula para hallar el tiempo de encuentro. Acá dice. Fórmula para hallar el tiempo de encuentro. Esta fórmula solamente son fórmulas. Acuérdense que uno es suma y otro es resta. En este caso voy a decir la suma. Tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la suma de la velocidad inicial con la velocidad final. Y el tiempo, a ver, si este es tiempo de encuentro, tiempo ¿de qué? De alcance. El tiempo de alcance. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser? Solamente cambio. Tiempo de alcance va a ser igual a la distancia sobre la velocidad, creo que es la velocidad 2 velocidad 1 menos velocidad 2. Nada más son esos. Ese de acá no es inicial ni final.
1 y 2 también. Ya. Esos son lo único que tengo que aprender para movimiento rectilíneo mejor. Como verán, no es nada difícil. Muy bien. Yo no sé si ustedes quieran tomarle captura o después lo van a revisar, porque tengo que borrar, ¿no? Lo puedo borrar, ¿no? Alumnos. Sí, Sí. sí. Claro, lo puedo borrar. Acuérdense que yo no mando pizarras, yo mando el video. Entonces acuérdense de esas fórmulas, porque esas fórmulas lo vamos a necesitar justo ahorita. Vamos a ver acá. Me dicen, como estoy compartiendo pantalla, vamos a ver. Si un móvil se desplaza con una rapidez constante, voy a colocar los datos nada más, porque se supone que ya lo tienen ahí. Vamos a ver, la pregunta 2. Voy a colocar los datos. Si un móvil se desplaza con una rapidez constante de 5 metros por segundo, ten en cuenta, una rapidez constante, ¿ya? Constante. Una rapidez constante va a ser una velocidad, ¿no es cierto? De 5 metros por segundo. ¿Qué más me indica? Calcula la distancia que logrará recorrer en 7 segundos. Tiempo. 7 segundos. La distancia. Acuérdense ustedes, ¿cuál es la fórmula que le dije que se deben acordar siempre? ¿Cuál le dije? Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y si yo les digo que Dios lo ve todo, esto va a ser así. Solamente reemplazo. Reemplazo. Voy a decir, la distancia es igual a la velocidad. 5 metros por segundo por 7 segundos. Segundos con segundos se van, evidentemente. Y me queda 5 por 7, 35 metros. ¿Se dan cuenta, alumnos? Qué tan sencillo es, no es difícil. Ese es el resultado. Ahora la pregunta 3. La pregunta 3, lo primero que también tengo que hallar es acuérdense, mi fórmula, no se olviden, ¿no? Los datos acá. Si un auto que realiza un MRU recorrió una distancia, acá me está diciendo, oiga, una distancia de cuánto? De 600 metros. Ojo, 600 metros. Ese es un dato. ¿Qué más? En 12 segundos. Calcula la rapidez que empleó en recorrer esa distancia. Tiempo. 12 segundos. Y la velocidad, no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Sencillo, muy fácil. Mi fórmula. Dios lo ve todo. Y procedo a reemplazar mis datos. Nada más. Reemplazo. Voy a decir, en vez de B, coloco 600 metros. Igual, velocidad no lo tengo. Por 12 segundos. ¿Cuánto va a ser? Velocidad va a ser igual. Este que está multiplicando pasa a dividir. 600 metros sobre 12 segundos.
¿Cuánto es? Acá puedo decir, ¿no? Acá tengo 300 y acá tengo 6. Acá tengo sexta, de frente voy a hacer, acá es 50. Sexta 1. Por lo tanto, mi resultado es 50 metros por segundo. Es mi velocidad. Alumnos, creo que más fácil que eso no lo van a conseguir. Miren, qué sencillo está. Muy sencillo, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, ustedes me van a elaborar la pregunta 4. A ver, me dicen el resultado ahorita. Hay en la pregunta 4 y me dicen su resultado. Por favor, a trabajar. Por favor, si fueran tan amables, ¿me pueden encender sus cámaras, por favor? A cualquiera pregunto. A cualquier alumno voy preguntando. ¿Cuánto sale? ¿Alguien le salió? ¿Le salió a alguien? Por favor. Si fueran tan amables, ¿a alguien le salió? A ver. Profe, Dígame. a mí me sale pero en fracción. ¿Cuánto te sale? A mí me sale 2/3 metros por segundo. Vamos a ver si... ¿Al resto qué le salió? A ver, Víctor, ¿cuánto te salió? Em, creo que por mí o por una variable, creo que me he equivocado, me ha salido 12 quintos. A ver, vamos a ver. No, no les ha salido tanto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Yo les he dicho lo siguiente. Miren, 4. Vamos a ver 4. Les he dicho que se trabaja siempre con un sistema, nada más. Fíjense que acá me está trabajando con kilómetros por hora y el otro me está trabajando con minutos, ¿no? Entonces, si yo quiero transformarlo todo a segundos, quiere decir que los dos los voy a poner a segundos. O de lo contrario, los voy a cambiar de frente a kilómetros por hora. Y veo que acá, por ejemplo, en mis datos, ¿qué me está diciendo? Dice, si un móvil realiza
un movimiento rectilíneo uniforme y recorre 108 kilómetros. Me está diciendo que la distancia es igual a 108 kilómetros por hora, ¿no es cierto? En un tiempo, fíjense, en un tiempo de 45 minutos. ¿Cuál será la velocidad? Me indica. Esos son mis datos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo tengo que transformar eso ¿a qué? Tengo que transformarlo a horas. Yo sé que, por ejemplo, 45 minutos es igual a ¿qué? A 3/4 de hora, ¿sí o no? A 3/4 de hora. Es lógico, eso ustedes lo saben, ¿no? Entonces voy a trabajar con eso. Voy a poner mi fórmula, que es Dios lo ve todo. Y voy a utilizar mi reemplazo. Mi reemplazo. ¿Cuál será mi reemplazo? Voy a decir que 108 kilómetros por hora es igual a decir velocidad por 3/4 de hora. ¿Cuánto será eso? Esto será, por ejemplo, velocidad es igual a 100 no sería, ¿no? 108 sobre 3/4. Porque esto va multiplicando, estoy dividiendo. Entonces sé que acá hay 1. Medios por medios, extremos por extremos. Vamos a ver cómo es. Acuérdense en matemática lo que dice, ¿no? Se multiplica medios por medios y se multiplica los extremos por los extremos. Vamos a ver qué tal nos sale ahí. Entonces yo voy a decir 108 por 4 sobre 1 por 3 igual a la velocidad. ¿Cuánto me va a salir acá? A ver, 1 más 8, 9 es divisible, ¿no? 108 es divisible. ¿Cuánto es 108 entre 3? 3 por 3, 1, 18. Me sale 36. Entonces tengo 36 por 4 por 1 prácticamente. ¿Cuánto me va a salir eso? 36 por 4. O sea, 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 3, 12. Más 2, 144. ¿Qué? 144, como estoy en kilómetros por hora. Ese es mi resultado. ¿Correcto? ¿Correcto, alumnos? ¿Me escucharon? Correcto. ¿Se dan cuenta? Miren, se trabaja con un solo sistema. No todos los sistemas tienen que ir a metros por segundo. No todos.